Hola, ¿qué tal? Les habla Abraham Pech para la segunda entrega de la materia Modelos de negocios en Internet. La primera parte que vamos a revisar en esta sesión sería la administración del cPanel. Esto dando por entendido que cada uno de ustedes ya hizo la renta del proveedor de hosting y dominio y cada quien ya tiene su propio dominio para poder trabajar. Si esto es así, entonces podemos verificar la activación de su hosting y su dominio accediendo al navegador. Entonces, desde Chrome voy a acceder a la URL proporcionada, en este caso, y nos deberá aparecer una pantalla como esta, en donde, si observan, nos dice que el índice de este dominio, pues básicamente está en blanco. Única y exclusivamente contiene una carpeta que se llama CGI bin, pero todo lo demás pues se encuentra en blanco. Por lo tanto, la primera parte que vamos a desarrollar básicamente es conocer la administración del cPanel y después de ello, entonces irnos adentrando en cada una de las herramientas para poder instalar nuestro sitio web mediante un manejador de contenidos que se va a denominar WordPress. Para ello, es necesario que accedamos a la misma dirección de dominio la cual ustedes rentaron. En este caso, accedo a esto, al dominio. Sin embargo, se le va a añadir un sufijo que van a ser 2.2083. Este 2083 puede variar de acuerdo al proveedor que ustedes elijan. En este caso, Hospedando maneja mediante el puerto 2083 su cPanel. Entonces, pues tenemos que acceder a ello para poder ver la administración del mismo. Una vez dándole acceso al cPanel, nos va a redirigir a una dirección IP que es a un dominio que es seguro y simplemente pondríamos el nombre de usuario y la contraseña que les debió haber llegado en el correo de activación. Una vez iniciando sesión, van a poder acceder a esta parte en donde tenemos varias herramientas. Herramientas que nos van a servir para poder trabajar y herramientas que nos van a servir para poder agregar un poco de información y de seguridad a nuestro sitio. Si observan del lado derecho de la pantalla tenemos un pequeño resumen de lo que hemos hecho hasta el momento, así como la dirección IP compartida de nuestro servidor y algunos datos informativos. La primera parte que quiero que hagan, la primera parte de la entrega para esta segunda sesión, es la creación de cuentas de correo electrónico. Para ello, dentro del cPanel, nos vamos a dirigir al apartado de cuentas de correo electrónico y dentro de cuentas de correo electrónico tenemos varias opciones. La que vamos a seleccionar básicamente es la de cuentas de correo electrónico nuevamente. Si observan, por defecto tenemos una cuenta predeterminada, sin embargo esa no la vamos a ocupar, sino que vamos a crear por cada integrante del equipo, vamos a generar una cuenta de correo electrónico. Estos son correos de correo electrónico institucionales, por lo tanto, cada quien va a hacerse cargo de la suya. Para esto es muy sencillo, lo único que tenemos que hacer es, una vez accedido a la opción de cuentas de correo electrónico, seleccionamos el botón de crear. Dentro del botón de crear, si ustedes observan, por defecto nos aparece el @nichim en este caso, que sería básicamente el @midominio.com, es decir, el dominio que ustedes hayan creado o hayan rentado seguramente aparecerá en esta sección y lo único que vamos a hacer básicamente es agregar nuestro prefijo de la cadena de el correo electrónico. En este caso, por ejemplo, las recomendaciones generales para poder crear correos institucionales es que se departamentalicen o, en dado caso, se seleccione una simple estructura o un estándar de creación de cuentas de correo electrónico. Es decir, supongamos, si yo soy el encargado o yo formo parte del apartado de desarrollo o formo parte del apartado de marketing o formo parte del apartado de ventas, pues seguramente tendré un correo como ventas arroba y el dominio que ustedes tengan o desarrollo y el dominio que ustedes tengan.
Si este no es el caso, entonces la otra opción es muy comúnmente poner la primera inicial de su nombre, de su primer nombre, más su primer apellido. Ejemplo, en mi caso quedaría como apech@nichimarte.com, que es el dominio de prueba que estoy ocupando. En la parte de abajo tenemos las contraseñas de seguridad, mejor dicho, la contraseña como tal, y simplemente lo que vamos a hacer es que vamos a escribir una contraseña que nosotros podamos recordar, que sea sencilla para nosotros, pero a su vez que contenga las siguientes características. El punto número uno es que contenga una mayúscula. El punto número dos es que contenga al menos un símbolo o carácter especial, como pueden ser puntos, guiones, diagonales, signos de exclamación, etcétera, etcétera, etcétera. Y la tercera característica es que tenga al menos 8 dígitos. Esto lo que va a hacer es que va a elevar la fuerza de nuestra contraseña, por lo que se puede volver un poco más robusta. Ejemplo, yo voy a crear esta contraseña y si observan, solamente seguí las recomendaciones que les di y me parece que mi seguridad es de 94 dígitos. Nuevamente, de 94 de 100%, perdón. Nuevamente, la recomendación siempre va a ser una mayúscula, va a ser al menos 8 dígitos y va a ser un carácter especial. Más sigamos estos puntos, seguramente más fuerte se va a volver nuestra contraseña. En mi caso, hace un momento estaba poniendo una contraseña que tenía un nivel de 94 de seguridad, sin embargo nos dice que la restricción es que nos ponga el 100%, ¿no? Entonces, una vez que tenemos el 100% de seguridad, le vamos a decir, en este caso simplemente es para el almacenamiento de nuestro correo electrónico. Yo les recomendaría que dejaran 100 megabytes o cuando mucho 250 megabytes. También se puede poner en ilimitado, pero recuerden que tenemos un recurso limitado que es el disco duro, entonces de preferencia siempre que su espacio de almacenamiento no sea muy grande. Una vez que ya lo tienen, le damos crear y una vez que ya está creado, entonces acá podrán observar que ya tengo la primera cuenta de correo electrónico. En este caso, ustedes van a generar por cada persona, es decir, por cada integrante del equipo, van a generar cuando menos una cuenta de correo electrónico siguiendo los mismos pasos y adicionalmente a eso van a generar una cuenta de contacto, ¿sale? Simplemente vamos a generar una cuenta que sea contacto y para todos los casos, para todos los proyectos. Por lo tanto, al final de cuentas, en este caso vamos a tener, si son 4 integrantes, pues cuatro cuentas de correo electrónico más una cuenta adicional de contacto. Esa cuenta de contacto nos servirá más adelante a la hora de estar gestionando nuestros clientes y productos dentro del sitio web. Una vez que ya creemos nuestro correo electrónico, entonces nos vamos a pasar a observar cada una de las herramientas de nuestro cPanel. Me regreso al apartado de la cuadrícula en donde me da el menú principal del cPanel y ahora dentro de este cPanel vamos a generar la instalación de lo que sería nuestro WordPress. Para eso tenemos que pasarnos a dos herramientas. La primera herramienta se llama administrador de archivos, que en un momento más vamos a ver, y la segunda herramienta se llama bases de datos. Entonces, antes de poder crear una base de datos, me voy a pasar a la parte del administrador de archivos y si observan, aun cuando ustedes no hayan agregado absolutamente nada de información, cuando les activan el servidor de correos el servidor de hosting y dominio, siempre les ponen un listado de directorios como este, en donde muy comúnmente la parte principal siempre va a ser el public HTML o en algunos casos el www o en algunos casos simplemente existirá una diagonal. A eso se le conoce como directorio de raíz y básicamente lo que nos está mostrando es la información en donde vamos a poder agregar todos nuestros archivos de instalación. En este caso, como tenemos las dos, podríamos acceder a cualquiera de las dos, sin embargo, muy comúnmente o habitualmente se agrega o agregamos hacia public HTML.
Si observan, aquí nos aparece una carpetita que se llama CGI Bin, que es exactamente la misma carpetita que tenemos en nuestro dominio a la hora de trabajar. Ahora, esta carpetita yo la puedo eliminar sin ningún problema. Es más, la voy a eliminar de una vez. Y si observan, se tildo esta opción para que no se mantenga dentro de los archivos temporales, sino que se elimine de una vez. Bien, una vez que ya está generado esto, nos dice que el directorio está vacío, y si yo recargo, en teoría también mi directorio debería estar vacío dentro de mi dominio. Ahora, la siguiente parte que vamos a hacer para poder trabajar es la instalación del WordPress como tal. WordPress es un sistema de manejador de contenidos habitualmente conocidos como CMS. Un CMS nos va a permitir a nosotros poder generar un sitio web sin necesidad de conocer de lenguajes de programación, ya que toda la estructura está planteada y lo único que tendríamos que hacer es agregar e instalar los archivos que ya están generados. Bien, entonces, como su nombre, como nos dice aquí, es un sistema informático que permite crear un entorno de trabajo para la creación y administración de contenidos, principalmente páginas web. Entonces, pues uno de tantos se denomina WordPress. Si observan, aquí nos aparece. Sin embargo, también aquí pueden observar que tenemos algunos otros, como por ejemplo Drupal, como por ejemplo WordPress, como por ejemplo Joomla, PrestaShop o Magento. Cualquiera de ellos forman parte de un manejador de contenidos. Existe una alternativa denominada LMS, que básicamente sigue siendo un sistema manejador de contenidos, pero está enfocado a la enseñanza, es decir, la L viene de la sigla de Learning. Si ustedes recuerdan, muy probablemente, la materia en línea que estamos llevando, estamos mediante una plataforma denominada Moodle, y esa plataforma denominada Moodle es parte de un LMS. Entonces, una vez que ya explicamos esta parte como parte de la cultura general, lo siguiente que vamos a hacer es instalar WordPress de la siguiente manera. Para poder instalar WordPress, nos vamos a dirigir a WordPress. Vamos a buscar dentro de nuestro buscador WordPress. Y si observan, tenemos varias opciones de WordPress. Sin embargo, algo muy importante es que existen dos tipos de dominios. Existe el wordpress.com y existe el wordpress.org. Diferencias a muy grandes rasgos entre uno y el otro. En este wordpress.com ustedes van a poder generar una cuenta en línea. Sin embargo, su dominio va a pertenecer a parte de este wordpress.com, y esto es cuando ustedes ya tienen un servidor, como pasa en este momento, y ustedes quieren instalar WordPress dentro de su servidor. Entonces nos vamos a dirigir al wordpress.org, y dentro del wordpress.org tenemos una opción que dice obtén WordPress. En la parte de abajo nos aparece descargar WordPress y nos dice que estamos en camino, y si observan, de este lado se empieza a descargar nuestro WordPress. Una vez que se haya descargado, el siguiente paso es instalar esta carpetita dentro de nuestro servidor. Ahora, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Para poder subir estos archivos hacia nuestro servidor, tenemos varias herramientas para realizarlo. La primera y la más habitual sería mediante el administrador de archivos. Sin embargo, no es la única. También podríamos acceder mediante un cliente de FTP, como por ejemplo FileZilla. Dentro de FileZilla, si ustedes buscan FileZilla, podríamos entrar a su sitio oficial, y dentro de su sitio oficial seleccionar el Download FileZilla Client. Importante que sea el cliente y no el servidor, ya que lo que nosotros vamos a hacer
es conectarnos hacia el servidor. Por lo tanto, en este momento tomamos el rol del cliente. Como esto es indistinto para nosotros, si ya tenemos o ya estamos dentro del administrador de archivos, entonces la forma más sencilla para poderlo realizar es mediante el administrador de archivos. Una vez que yo estoy dentro del administrador de archivos, simplemente selecciono la opción de cargar, y una vez que estoy dentro del administrador de archivos y la sección de carga, voy a hacer lo siguiente. Voy a entrar a la carpeta de WordPress como tal, la que se me descomprimió, la que cuando yo descargué el archivo venía comprimido, que están más o menos aquí en este punto. Sin embargo, aquí en WordPress, cuando se descomprime dentro de una carpeta que se denomina WordPress, y estos son los archivos de instalación de WordPress. Bien, por lo tal, voy a seleccionar todos estos archivos de instalación y los voy a comprimir nuevamente. El objetivo de comprimirlos dentro de esta parte y no subir el archivo que estaba comprimido que se me descargó es que si yo lo subo así, tendría que hacer una acción de más, que sería básicamente sacar dentro de la carpeta WordPress los archivos que estoy generando. Entonces, simplemente selecciono el archivo comprimido y lo arrastro. Y una vez arrastrado, entonces empezará a realizar la carga de los archivos de instalación. Mientras esto pasa, mientras todos los archivos de instalación se van subiendo, podemos generar el siguiente punto, que serían las bases de datos de nuestro WordPress. Bien, en la sección bases de datos MySQL que habíamos seleccionado hace un momento, le damos crear nueva base de datos, y si observan tenemos un prefijo en donde es importante tomarlo en cuenta, ya que ese prefijo forma parte del nombre, y simplemente vamos a agregar un nombre más. Por ejemplo, yo le podría poner negocios. Le doy crear base de datos y con eso se crea la base de datos. Una vez que ya creé la base de datos, lo siguiente es crear un usuario para esa base de datos. Por lo tanto, en la misma sección que me regresé, en la parte de abajo aparece la opción añadir nuevo usuario. Por lo tanto, voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a generar un usuario que en este caso le voy a poner igual negocios. Y también generar una contraseña siguiendo los mismos consejos que les sugerí hace un momento. Vamos a ver. Listo, una vez que ya generamos, lo volvemos a repetir para poderla confirmar. Nos dice que en este caso que es muy segura. E importante, por favor, tanto el nombre de la base de datos como el nombre del usuario y la contraseña es súper importante que la registren, que la anoten en este momento antes de continuar, ya que en un momento más los vamos a utilizar. Una vez que ya genere el usuario, entonces si observan, generé por separado una base de datos y generé por separado un usuario. Ahora los tengo que unir, y esto se hace en la parte de abajo hasta el final, donde nos dice añadir usuario a la base de datos. Como pueden ver, solamente tengo un usuario y tengo una base de datos, pero si trabajáramos con más bases de datos o más usuarios, seguramente aquí se me desplegaría un listado de todos esos usuarios. En este caso, lo único que tengo que hacer es mantener seleccionadas las dos opciones y darle a añadir. Importante, le vamos a dar la opción todos los privilegios. Esto nos va a permitir generar algunas acciones con la base de datos, pero la recomendación siempre es que, por cuestiones de seguridad, siempre eliminemos la sección de drop y la sección de alter. Esta sección de drop y alter básicamente van a permitir, o van a restringir, mejor dicho, que nosotros como usuarios podamos eliminar una base de datos o modificar o alterar una base de datos. Entonces, esto
genera un poquito más de seguridad, simplemente es un cambio muy leve, pero genera un poquito más de seguridad a la hora de estar trabajando con esas bases de datos. Por el momento, y al ser didáctico esto, le voy a seleccionar nuevamente, pero nuevamente es recomendable que se destilden. Bien, entonces, una vez que ya están listos, le damos agregar cambios y listo. Con esto ya nos dice que el usuario ya ha sido asignado con los privilegios hacia la base de datos. Mientras tanto, vamos a ver cómo ya está el archivo. Si observan, el archivo ya se cargó correctamente y aquí le puedo dar volver. Esta pestaña ya no me va a servir, ya le puedo borrar. Y aquí pueden observar que ya tengo un archivo y de hecho si abro mi dominio, pues aquí se darán cuenta que ya tengo un archivo. Lo siguiente es que yo voy a tener que descomprimir este archivo. Si observan, subí un archivo comprimido. ¿Por qué no subí un archivo por cada uno? Pues porque al final de cuentas iba a tener que subir uno por uno cada uno de los archivos, por lo tanto iba a ser todavía más complicado. Lo más sencillo siempre es crear el zip y después descomprimirlo. Entonces, en esta sección selecciono la opción de extraer, me dice que donde lo quiero extraer, le digo que en public HTML y le damos extract files. Como pueden observar, ya se descomprimió y todos los archivos que comprimí ya están listos. Ahora, este archivo .zip ya lo puedo eliminar sin ningún problema, ya que ya no me va a servir para absolutamente nada. Bien, y ahora pasa un caso muy importante. Observen que nuestra página estaba más o menos de esta manera. Sin embargo, a la hora de descomprimir los archivos y poner todos los datos aquí, entonces seguramente al actualizar ya me aparecerá algo que sería el asistente de WordPress como tal. Aquí podemos leer que nos va a hacer falta para poder continuar un nombre de base de datos, un usuario, contraseña y prefijos de la tabla con el servidor. Que básicamente esa información es justamente la que realizamos al inicio. Así que vamos a seleccionar la opción, vamos a ello. El nombre de la base de datos es el nombre que les pedí crear hace un momento, que en este caso, por ejemplo, se llama de esta manera, por lo tanto simplemente voy a copiar y voy a pegar. El nombre de usuario, repito exactamente lo mismo, selecciono el usuario y la contraseña pues sería la contraseña que generé hace un momento, que sería la siguiente. En este caso nos dice servidor de base de datos y nos dice localhost, por lo tanto no le vamos a mover ninguna de las dos opciones de abajo. Lo único que vamos a agregar nosotros sería nombre de la base de datos, nombre de usuario y contraseña y le damos enviar. Si esto, si esto no nos marca ningún error, entonces ya nos dice que se va a ejecutar la instalación y en dado caso de que existiera algún error, seguramente nos diría que nos regresáramos al paso anterior para poder continuar. Entonces, una vez que ya tenemos esto, le damos a ejecutar instalación y nos dice que nos hace falta una información necesaria para poder trabajar. Si observan, aquí nos dice título del sitio, en este caso yo le voy a poner un título cualquiera. Es importante que sepan que este título del sitio normalmente aparece, es decir, es visible para nuestro usuario, por lo tanto, de preferencia ocupen mayúsculas, minúsculas, acentos, espacios y todo lo demás. En este caso simplemente voy a repetir el nombre del proyecto. El nombre de usuario, de preferencia que sea un usuario que ustedes generen, pero que tenga ciertas características importantes para cuestiones de seguridad, básicamente. Entonces, por ejemplo, puedo poner el mismo usuario Nichim, pero le voy a añadir que en lugar de la primera I, voy a generar un número 1. Es el único cambio que voy a hacer. Y en la contraseña, pues exactamente revisar las mismas características. Una mayúscula, un, un signo, y numeración. Bien, si observan, mi contraseña de seguridad es media. Sin embargo, si le voy agregando algunas cosas más, ahí pueden ver que va subiendo. Bien, entonces, una vez que ya generamos esto, por favor es importante que vayan guardando tanto su usuario como su contraseña, porque nuevamente nos van a servir. Observen cómo lo que les comentaba el video pasado,
ya se van realizando un montón o ya tenemos un montón de contraseñas que cada una de ellas van a ser súper importantes a la hora de trabajar. Porque de vez en cuando nos la van a pedir ya, y entonces es necesario que ustedes vayan administrando todo esto en un documento de Excel o en un documento cualquiera en donde puedan poner qué sección sirve, qué sección es y cuál es la contraseña. Bien, de ahí guardar toda la información. Es la recomendación más importante. Una vez que ya tienen puesta el nombre del usuario y la contraseña, les pide su correo electrónico. Yo les voy a poner el de contacto. Y ahora, importante, nos dice visibilidad de motores de búsqueda y nos dice que disuade a los motores de búsqueda de indexar este sitio. Esto única y exclusivamente pasa si nosotros no queremos que los robots nos encuentren. En este caso, sí queremos que nuestros robots nos encuentren, por lo tanto, esto no lo vamos a seleccionar y le damos a instalar WordPress. Una vez que instalamos WordPress, si observan, automáticamente me dice lo lograste, ya está instalado, nombre de usuario, la contraseña que elegí y con esto me da una opción de acceder. Y ahora observen lo siguiente, nuestra URL o nuestro dominio tiene agregado un wp-mediologin.php. Esa va a ser la ruta para poder acceder a nuestra área de clientes, es decir, a nuestra área, a nuestro panel de administración del WordPress. La otra manera de poder acceder al panel de administración del WordPress es agregando wp-medio-admin. Cualquiera de los dos son válidos y cualquiera de los dos nos van a llevar a exactamente la misma pantalla. ¿Vale? Entonces, una vez que ya seleccionamos esto, les quiero mostrar algo importante. Si yo accedo ahora a el dominio, se darán cuenta que me dice que el wp-config ya existe y que si necesito instalarlo o generar algo por el estilo. Vamos a revisar el error que me apareció hace un momento. Estuve verificando un poquito y lo que tendríamos que hacer es acceder al cPanel y dentro del cPanel seleccionar la opción de phpMyAdmin. Una vez que accedemos a phpMyAdmin, si observan, aquí van a estar todas nuestra base de datos que acabamos de crear con estas tablas que creó WordPress por nosotros. Lo único que tendríamos que hacer es acceder a ello, seleccionar todo y seleccionar la opción Drop. Nos va a pasar a esta opción y en este caso le daríamos Yes y al agregarlo nuevamente haríamos la instalación desde cero, accederíamos al panel de administración, al wp-admin y con eso en teoría debe de funcionar sin ningún problema. Lo que les comentaba hace un momento es, este es el administrador de nuestro WordPress y de este lado, si observan en nuestro dominio principal, ya tenemos una página bastante sencilla, una página bastante simple, pero que ya está funcionando dentro de este WordPress. Bien, ahora con esto completaríamos la segunda entrega de nuestra tarea. Recapitulando un poco y generando un poco de retroalimentación de las actividades que van a hacer es paso número 1, acceder al cPanel, paso número 2, cuentas de correo electrónico, generar 5 cuentas de correo electrónico, una por cada integrante, más la de contacto adicional y después instalar WordPress. Dentro de WordPress los pasos serían punto número 1, acceder a wordpress.org, paso número 2, descargar el archivo, paso número 3, descomprimirlo, paso número 4, acceder a la carpeta de WordPress que se descomprimió, paso número 5, comprimir los archivos nuevamente. Bien,
¿Por qué no subí la carpeta hace un momento? Porque si yo lo hubiera subido y mantengo esa carpeta, entonces seguramente tendría que acceder a diagonal WordPress para poder visitar mi sitio. Yo no quisiera que eso pase, yo quiero que mi sitio se encuentre en raíz, por lo tanto, por eso tuve que descomprimir y volver a comprimir todos los archivos. Bien, una vez que ya se hayan comprimido los archivos, paso número 6 sería subirlos a través del administrador de archivos que se encuentra en ese panel. Paso número 7, crear la base de datos, usuario y unirlos. Paso número 8, instalar WordPress. Con eso, básicamente, estaríamos terminando la segunda sesión del día. Para poder verificar y para poder subir a la plataforma la información que ustedes van a requerir, por favor, les voy a pedir que una vez que hayan generado todo esto, le tomen captura a, punto número 1, sus cuentas de correo electrónico y lo suban en un documento, y punto número 2, a el WordPress ya instalado. Bien, una vez que lo tomaron captura, lo suben en un documento de Word con su hoja de presentación y listo. Esa sería la segunda entrega de sus actividades. Cualquier duda o comentario, estoy a sus órdenes.